Travesía a través de los continentes, las aventuras de Ibn Battuta en imágenes ilustradas. Sumérgete en una odisea visual que te transportará a través del tiempo y el espacio para experimentar el extraordinario viaje de Ibn Battuta, un legendario viajero que exploró el mundo hace más de 7 siglos. Travesía a través de los continentes, las aventuras de Ibn Battuta en imágenes ilustradas, te invita a adentrarte en una impresionante colección de ilustraciones que representan vívidamente los momentos cautivadores, las culturas diversas y los paisajes impresionantes de los viajes épicos de Ibn Battuta. Cada imagen meticulosamente elaborada es una ventana al pasado, revelando la fascinante tapestry de una época pasada cuando el mundo aún era una vasta extensión de tierras inexploradas y enclaves culturales. Desde los bulliciosos mercados y las calles serpenteantes de Tánger, donde comenzó el viaje de Ibn Battuta, hasta las imponentes pirámides de Egipto que lo dejaron maravillado, la narrativa visual captura la esencia de su espíritu intrépido y su curiosidad insaciable. Ingresa a las vibrantes calles de ciudades africanas y asiáticas, donde los colores vivos, los bulliciosos bazares y la arquitectura única cobran vida. Imagina la sensación de estar en presencia de Mansa Musa, el poderoso rey de Mali, mientras presencias su encuentro a través de los trazos de la mano del artista. Atraviesa los traicioneros paisajes desérticos, navegando por el mar Arábigo en compañía de mercaderes y marineros, tal como lo hizo Ibn Battuta en sus largos y atrevidos viajes. Experimenta la grandeza del subcontinente indio mientras paseas por mercados vibrantes, exploras templos intrincadamente diseñados y eres testigo de la rica herencia cultural que moldeó la región. Adéntrate aún más hacia el este, donde los grandiosos palacios y los jardines serenos de China cobran vida, e inmergite en la belleza distintiva de los paisajes del sudeste asiático y el esplendor de sus antiguas civilizaciones. El viaje visual te lleva más allá de los paisajes externos, adentrándote en los momentos de reflexión tranquila cuando Ibn Battuta plasmaba sus pensamientos en un diario, capturando la esencia de las culturas que encontraba y la sabiduría que obtenía de sus interacciones. Presencia su regreso triunfal a Tánger, donde su legado y sus historias siguen siendo apreciados y compartidos con audiencias cautivadas. Travesía a través de los continentes, las aventuras de Ibn Battuta en imágenes ilustradas, no es solo una colección de ilustraciones, es un portal hacia la historia, la cultura y el espíritu indomable de la exploración. Cada imagen captura un fragmento del increíble viaje de Ibn Battuta, invitándote a sumergirte en sus experiencias, caminar en sus pasos y presenciar el mundo a través de sus ojos. Esta colección meticulosamente curada celebra el legado de Ibn Battuta, demostrando el poder del arte para dar vida a la historia e inspirar a una nueva generación de aventureros, exploradores y mentes curiosas. Es un testimonio del impacto duradero del viaje de un individuo, un legado que continúa iluminando el camino del descubrimiento y la comprensión para las generaciones venideras. Capítulo 1. Ibn Battuta, el viajero aventurero. Sumérgete en la vida de Ibn Battuta, un hombre cuyo espíritu intrépido lo llevó a emprender un viaje que abarcaría continentes, culturas y aventuras extraordinarias. En este capítulo te embarcarás en un viaje a través del tiempo y el espacio para conocer al hombre detrás de las leyendas y descubrir cómo su deseo insaciable de explorar lo llevó a convertirse en uno de los viajeros más icónicos de la historia. Desde su nacimiento en Tánger, Marruecos, hasta su incansable búsqueda de conocimiento y nuevas experiencias, te sumergirás en la historia de Ibn Battuta. A medida que creció, su curiosidad y sed de aventura lo impulsaron a dejar su hogar y explorar el vasto mundo que lo rodeaba.
Acompáñalo en sus primeros pasos, mientras se adentra en tierras desconocidas, enfrentando desafíos y emociones que solo un viaje verdadero puede ofrecer. Maravíllate al ver cómo los relatos de otros viajeros y las historias de tierras lejanas encendieron la chispa de su pasión por la exploración. Descubre cómo Ibn Battuta eligió el camino menos transitado, eligiendo desafiar las convenciones y las expectativas de su época. Su decisión de embarcarse en una vida de viajes le permitió conocer gente de todas las clases sociales, descubrir nuevas formas de vida y aprender a apreciar la diversidad que el mundo tenía para ofrecer. A medida que avanzas en este capítulo, sentirás el pulso de la vida de Ibn Battuta y su valiente determinación de enfrentar lo desconocido. Explorarás cómo sus primeros pasos lo llevaron a lugares inexplorados y cómo su pasión por la aventura se convirtió en el motor que lo impulsó a continuar explorando, incluso cuando el camino se volvía difícil. En capítulo 1, Ibn Battuta, el viajero aventurero, experimentarás las primeras etapas de este viaje excepcional, asomándote a la mente y el corazón del hombre que abrazó el espíritu de la exploración con valentía y determinación. A medida que desentrañes su historia, comprenderás cómo Ibn Battuta se convirtió en un faro de inspiración para generaciones futuras y cómo su legado continúa inspirando a aquellos que anhelan descubrir los secretos que el mundo tiene para ofrecer. Capítulo 2. Partiendo en un viaje. En este emocionante capítulo, nos sumergimos en los momentos decisivos que llevaron a Ibn Battuta a tomar la valiente decisión de embarcarse en un viaje que cambiaría su vida para siempre. A medida que la determinación se arraigaba en su corazón y mente, lo acompañamos en su preparación y el emocionante comienzo de su travesía. Imagina a un joven Ibn Battuta, lleno de curiosidad y energía, mientras se despide de su hogar y familia en Tánger. Las emociones se entremezclan, la emoción de lo desconocido y la tristeza de la partida. Con su mirada puesta en el horizonte, emprende el camino hacia lo que sería una aventura épica. Explora su viaje a través de las rutas comerciales y los caminos poco transitados que lo llevarían lejos de las comodidades familiares y hacia un mundo de desafíos y oportunidades. A medida que atraviesa las ciudades, desiertos y montañas, el mundo se expande ante él, y cada paso lo acerca a lugares que solo había imaginado en sus sueños. Acompaña a Ibn Battuta mientras interactúa con personas de diversas culturas y orígenes. Desde encuentros con caravanas de comerciantes hasta intercambios con líderes y gobernantes, su viaje se convierte en una ventana a la riqueza de la humanidad y la interconexión global que existía mucho antes de la tecnología moderna. Siente la emoción y la incertidumbre que acompaña cada nueva etapa del viaje. Descubre cómo Ibn Battuta adaptó su forma de vida para enfrentar los desafíos de las tierras desconocidas y cómo cada encuentro enriqueció su comprensión del mundo y su aprecio por la diversidad cultural. En capítulo 2, partiendo en un viaje, te sumergirás en la emocionante travesía de Ibn Battuta mientras establece los cimientos de su aventura. Desde su partida inicial hasta los primeros destinos que exploró, sentirás la energía del viaje en cada página. Este capítulo es un recordatorio de cómo el valor y la pasión pueden desencadenar un viaje épico, llevándonos a lugares lejanos y conectándonos con la humanidad en todas sus formas y colores. Capítulo 3. Explorando África. En este cautivador capítulo, nos adentramos en las vastas tierras de África a medida que Ibn Battuta se aventura más allá de su hogar en busca de nuevas experiencias y horizontes. Desde las tierras conocidas hasta las tierras desconocidas,
acompañamos a Ibn Battuta en su exploración de los diversos paisajes y culturas que conforman el continente africano. Imagina a Ibn Battuta mientras cruza el vasto desierto del Sáhara, un terreno desafiante que pone a prueba su valentía y resistencia. Las dunas doradas se extienden hasta donde alcanza la vista, y cada paso es una lección en humildad frente a la grandeza de la naturaleza. A medida que se adentra en las tierras de Mali, se encuentra con el poderoso rey Mansa Musa, un líder que deja una impresión duradera en él. Los palacios majestuosos y las rutas comerciales bulliciosas le revelan el esplendor de un imperio africano floreciente y el valor de la interconexión global en la antigüedad. Explora las ciudades costeras donde el comercio y la cultura convergen, y maravíllate ante la riqueza de las tradiciones y las artes. A medida que se sumerge en la vida cotidiana de las comunidades africanas, Ibn Battuta descubre la diversidad de costumbres, lenguajes y formas de vida que enriquecen su perspectiva. Acompáñalo mientras viaja por ríos y selvas exuberantes, y sumérgete en las leyendas y mitos que dan forma a las creencias de la gente. A medida que su viaje lo lleva a través de los reinos y las aldeas, el tejido humano de África se despliega ante él, con sus desafíos y alegrías únicas. Capítulo 3. Explorando África, es un viaje apasionante a través de la tierra natal de Ibn Battuta. Desde los vastos paisajes naturales hasta las ciudades bulliciosas y las comunidades en las que se sumerge, te conectarás con la riqueza cultural y la diversidad del continente africano. Este capítulo es un tributo a la belleza de África y a la búsqueda inquebrantable de Ibn Battuta por comprender y apreciar la profundidad de la humanidad en todos sus rincones. Capítulo 4. Cruzando el mar Arábigo. En este emocionante capítulo, nos sumergimos en las aguas del mar Arábigo junto a Ibn Battuta, quien se embarca en una travesía que lo llevará a las tierras exóticas y misteriosas más allá de su hogar en África. A medida que navega por las olas, enfrenta desafíos y descubre nuevas maravillas en las tierras lejanas que aguardan su llegada. Imagina a Ibn Battuta bordando un barco, con el viento ondeando sus ropas mientras se aleja de la costa africana. Las velas se hinchan con la brisa marina y el horizonte se expande, llenándolo de emociones que oscilan entre la anticipación y el desconocido. Acompaña a Ibn Battuta mientras cruza el vasto mar Arábigo, un cuerpo de agua que se extiende entre continentes y culturas diversas. El sonido de las olas y el reflejo del sol en el agua se convierten en compañeros constantes en su viaje hacia nuevos horizontes. Imagina las noches estrelladas en alta mar, cuando Ibn Battuta se recuesta en cubierta y contempla el vasto cielo. Las constelaciones le guían en su camino y le recuerdan la inmensidad del mundo y la belleza de la naturaleza. Siente el latido de la vida en los puertos y las ciudades costeras que Ibn Battuta visita. Desde los bulliciosos zocos hasta las mezquitas majestuosas, cada destino a lo largo de su ruta marítima ofrece una ventana a la vida cotidiana y las costumbres de las comunidades locales. A medida que las olas lo llevan a través de los mares, Ibn Battuta se encuentra con nuevos idiomas, sabores y aromas. Los mercados llenos de especias y tesoros exóticos se convierten en puntos de encuentro de culturas diversas, y su espíritu de aventura se alimenta de cada nueva experiencia. Capítulo 4. Cruzando el mar Arábigo, es un viaje a través de aguas desconocidas y emocionantes. A medida que Ibn Battuta navega por el mar Arábigo, nos transportamos a su lado, compartiendo su emoción, desafíos y descubrimientos. Este capítulo celebra la importancia del mar como un puente entre culturas y continentes,
y nos recuerda que cada ola es una oportunidad para descubrir la magia de lo desconocido. Capítulo 5. Descubriendo Asia. En este fascinante capítulo, nos embarcamos en un viaje a través de los misteriosos y diversos paisajes de Asia junto a Ibn Battuta. A medida que sus pies tocan tierras nuevas y exóticas, te sumergirás en la riqueza cultural y la belleza de los continentes orientales que cautivaron su corazón y mente. Imagina a Ibn Battuta caminando por las calles bulliciosas de ciudades como Delhi y Samarcanda. Los colores vibrantes, los aromas especiados y la arquitectura majestuosa se unen para formar un tapiz vivo de la vida cotidiana en Asia. Acompáñalo mientras explora templos y monumentos que cuentan historias de imperios y civilizaciones antiguas. Desde las mezquitas ornamentadas hasta los palacios imponentes, cada estructura es un testimonio de la rica historia y la creatividad humana. Imagina a Ibn Battuta en medio de un bazar animado, donde los comerciantes venden sedas exquisitas, cerámica delicada y joyas deslumbrantes. La diversidad de productos y la energía del mercado se convierten en un reflejo de la diversidad cultural que Asia tiene para ofrecer. Siente la curiosidad de Ibn Battuta mientras se encuentra con eruditos y líderes, aprendiendo sobre la filosofía, la ciencia y las tradiciones espirituales que dan forma a las sociedades asiáticas. Cada interacción es una oportunidad para enriquecer su comprensión del mundo y conectarse con las mentes brillantes de su tiempo. Desde las vastas llanuras de Mongolia hasta las junglas de Indonesia, acompaña a Ibn Battuta mientras explora los diversos ecosistemas y formas de vida que se encuentran a lo largo de su viaje. Cada paisaje es un recordatorio de la increíble diversidad que define a Asia y enriquece su experiencia. Capítulo 5. Descubriendo Asia, es una ventana a los tesoros y las maravillas que Ibn Battuta encontró en el vasto continente asiático. A medida que lo acompañas en su travesía, te conectarás con la esencia de las culturas y los lugares que dejaron una huella indeleble en su corazón. Este capítulo es un homenaje a la inmensa riqueza de Asia y al poder del viaje para abrir los ojos y el corazón a nuevas perspectivas y horizontes. Capítulo 6. Aventuras en Oriente. En este emocionante capítulo, nos sumergimos en las tierras misteriosas y exóticas del lejano Oriente junto a Ibn Battuta. A medida que se aventura más allá de los horizontes familiares, experimenta la magia y la maravilla de las culturas orientales que le reciben con los brazos abiertos. Imagina a Ibn Battuta navegando por los ríos y canales de China, rodeado de paisajes que contrastan con todo lo que ha visto antes. Los templos budistas y las pagodas se alzan en el horizonte, llenando el aire con una sensación de tranquilidad y espiritualidad. Acompaña a Ibn Battuta mientras explora la sofisticada cultura y la rica historia de China. Desde las ciudades animadas hasta los jardines serenos, cada rincón revela una perspectiva única de la vida en el lejano Oriente. Imagina a Ibn Battuta siendo testigo de las innovaciones tecnológicas y los avances científicos que hacen de China un faro de conocimiento en su época. Los inventos y las ideas florecen en cada rincón, recordándole la capacidad humana para el descubrimiento y la creación. Siente su asombro mientras explora el exquisito arte y la artesanía de Asia Oriental. Desde la cerámica delicada hasta las pinturas detalladas, cada obra de arte cuenta una historia y refleja la rica tradición cultural que ha florecido a lo largo de los siglos. Acompaña a Ibn Battuta mientras navega por las aguas de los mares del sur, explorando las tierras isleñas de Indonesia y más allá.
La diversidad de culturas y paisajes lo rodea, y cada encuentro es una oportunidad para aprender y crecer. Capítulo 6. Aventuras en Oriente es una inmersión en la belleza y la riqueza del lejano Oriente a través de los ojos de Ibn Battuta. Mientras experimentas sus emocionantes descubrimientos y encuentros, te conectarás con la profundidad de la cultura asiática oriental y su capacidad para inspirar asombro y asombro. Este capítulo celebra la interconexión de las culturas y la forma en que los viajes pueden abrir puertas a mundos completamente nuevos y emocionantes. Capítulo 7. El largo camino de regreso a África. En este emotivo capítulo, acompañamos a Ibn Battuta en su regreso a las tierras familiares de África después de años de exploración en tierras lejanas. A medida que emprende el viaje de regreso, reflexiona sobre las maravillas que ha presenciado y las lecciones que ha aprendido en su travesía por todo el mundo. Imagina a Ibn Battuta mientras se despide de las tierras del lejano Oriente, con el corazón lleno de recuerdos y la mente llena de experiencias que han dejado una marca profunda en su ser. Cada paso en su camino de regreso a África es un viaje a través de sus propias memorias y descubrimientos. Acompaña a Ibn Battuta mientras recorre las tierras de Asia Central y Persia, pasando por ciudades que se sienten familiares a pesar de su distancia. Los recuerdos de sus interacciones y aventuras se entrelazan con la realidad del presente, creando un viaje de conexión entre mundos aparentemente diferentes. Imagina a Ibn Battuta cruzando el vasto desierto una vez más, esta vez en su camino de regreso a África. Los recuerdos de sus primeros pasos en la arena se entrelazan con las nuevas perspectivas que ha adquirido a lo largo de los años de viaje. Acompaña a Ibn Battuta mientras cruza los mares y ríos que separan Asia y África, sintiendo la emoción de volver a pisar tierras que conoce y ama. Los rostros familiares y los lugares que una vez llamó hogar se convierten en símbolos de la bienvenida y la comunidad. Capítulo 7. El largo camino de regreso a África es un viaje de reflexión y conexión a través de los ojos de Ibn Battuta. A medida que regresa a las tierras familiares de África, sus experiencias y lecciones se entrelazan con su identidad y su comprensión del mundo. Este capítulo celebra el poder del viaje para enriquecer y transformar, y cómo la travesía de regreso puede ser tan significativa como la de ida. Capítulo 8. Registrando su viaje. En este cautivador capítulo, exploramos la importancia de la narración y el registro en la vida de Ibn Battuta. A medida que regresa a África, se embarca en la tarea de plasmar sus aventuras y experiencias en palabras, dejando un legado duradero que inspirará a generaciones futuras. Imagina a Ibn Battuta sentado bajo la luz suave del sol africano, rodeado de pergaminos y tinta. Su pluma rasga el papel mientras se sumerge en sus recuerdos, llevando a la vida las imágenes y las emociones que experimentó en sus viajes por todo el mundo. Acompaña a Ibn Battuta mientras organiza sus notas y reflexiona sobre la mejor manera de transmitir sus experiencias. Cada palabra es cuidadosamente elegida, ya que comprende la importancia de capturar la esencia de los lugares, las personas y las culturas que ha encontrado en su camino. Imagina a Ibn Battuta sumergido en su tarea, su mente viajando a través del tiempo y el espacio mientras relata sus encuentros con reyes y campesinos, su exploración de ciudades magníficas y su reflexión sobre la diversidad de la humanidad. Acompaña a Ibn Battuta mientras revisa y edita su trabajo, buscando la mejor manera de presentar su relato al mundo. A pesar de los desafíos de la escritura,
Su pasión por compartir sus experiencias lo impulsa a perseverar y crear un relato que inspire y asombre. Capítulo 8. Registrando su viaje, celebra el poder de la narración y el registro en la vida de Ibn Battuta. A medida que escribe sus memorias, compartimos su proceso de creación y cómo su trabajo se convertirá en un tesoro de conocimiento y aventura. Este capítulo es un recordatorio de cómo la narración puede trascender el tiempo y el espacio, y cómo las palabras pueden capturar la esencia de las experiencias que dan forma a nuestras vidas. Capítulo 9. Regreso al hogar y legado. En este emocional capítulo, acompañamos a Ibn Battuta en su regreso a su hogar en Marruecos después de años de exploración y aventuras. A medida que se reencuentra con su tierra natal, reflexiona sobre el impacto de su viaje y cómo su legado continuará inspirando a las generaciones venideras. Imagina a Ibn Battuta mientras se acerca a las costas familiares de Marruecos. La vista de la tierra que lo vio nacer llena su corazón de emoción, y cada ola que se estrella en la orilla es un recordatorio de las innumerables millas que ha recorrido. Acompaña a Ibn Battuta mientras se reúne con su familia y amigos, compartiendo historias y experiencias que han dejado una huella en su corazón. Los relatos de sus viajes despiertan la curiosidad y la admiración de quienes lo rodean, y cada palabra compartida es un vínculo entre sus aventuras y su vida cotidiana. Imagina a Ibn Battuta mientras conversa con eruditos y mentes curiosas que desean conocer sus experiencias de primera mano. Su presencia se convierte en un faro de conocimiento y aventura, y su legado se cimenta como un testimonio de la capacidad humana para explorar y aprender. Acompaña a Ibn Battuta mientras reflexiona sobre cómo su viaje ha enriquecido su vida y su comprensión del mundo. Su regreso a Marruecos es un momento de introspección y gratitud por las lecciones aprendidas y las experiencias compartidas. Capítulo 9. Regreso al hogar y legado, es un capítulo de reflexión y cierre en la vida de Ibn Battuta. A medida que vuelve a su hogar y comparte sus historias, reconocemos la importancia de regresar a nuestras raíces después de la exploración y cómo el legado que dejamos puede inspirar a otros a emprender sus propios viajes. Este capítulo es un tributo al poder del regreso y al impacto duradero de las experiencias que hemos vivido. Capítulo 10. Recordando a Ibn Battuta. En este conmovedor capítulo final, reflexionamos sobre el legado duradero de Ibn Battuta y cómo su espíritu de exploración ha dejado una huella indeleble en la historia y en la forma en que vemos el mundo. A medida que miramos hacia atrás en su vida y sus hazañas, recordamos su influencia en generaciones posteriores y cómo su historia continúa inspirando a viajeros y soñadores en todo el mundo. Imagina a personas de diferentes rincones del mundo reuniéndose para honrar la memoria de Ibn Battuta. Sus historias y aventuras han resonado en los corazones de muchas personas, y su legado es un testimonio de la capacidad humana para explorar, aprender y conectarse con otros. Acompaña a eruditos, escritores y entusiastas de los viajes mientras exploran las obras y los relatos dejados por Ibn Battuta. Cada palabra y cada detalle revela la profundidad de su experiencia y la pasión que sintió por conocer el mundo. Imagina a jóvenes lectores inspirados por la historia de Ibn Battuta, soñando con sus propias aventuras y exploraciones. Su legado se convierte en un faro de inspiración para aquellos que anhelan descubrir nuevas tierras y ampliar sus horizontes. Acompaña a los viajeros modernos mientras siguen los pasos de Ibn Battuta, explorando las mismas rutas y destinos que él visitó hace siglos. Su historia es un puente entre el pasado y el presente,
conectando a personas de diferentes épocas a través de la pasión por la exploración. Capítulo 10. Recordando a Ibn Battuta, es un capítulo que celebra el legado duradero de este intrépido viajero. A medida que honramos su memoria, recordamos cómo su historia nos ha enseñado a abrazar la diversidad, la curiosidad y el deseo de aprender. Este capítulo es un tributo a la capacidad humana para inspirar y ser inspirados, y cómo las historias de valentía y aventura pueden perdurar a lo largo del tiempo.